¿Alguna vez fuiste a comprar carro por el precio que viste en internet y terminaste pagando miles de dólares más? Pues no estás loco, te estaban estafando. Y el gobierno federal acaba de intervenir. El 13 de marzo del 2026, el gobierno federal de Estados Unidos le mandó una carta a 97 grandes grupos de concesionarios de carros. No fue precisamente una carta de felicitación, fue una advertencia. Una advertencia oficial de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, diciéndoles: sabemos lo que están haciendo y si no paran, vienen consecuencias legales serias. Hoy te voy a explicar exactamente qué dice esa carta, qué significa para ti como consumidor y los casos reales donde ya hubo concesionarios que tuvieron que devolver millones de dólares por estafar a los compradores de carros en este país. Porque esto no es teoría. Esto está pasando ahora mismo. Primero vamos a entender qué es la FTC, porque si no sabes quiénes son, no vas a entender la magnitud de la importancia de esta información. La FTC es Federal Trade Commission. Es la agencia federal encargada de proteger a los consumidores en Estados Unidos. Ellos son los que investigan, demandan y sancionan a empresas que engañan a la gente. No son una organización privada. No son un grupo de activistas. Estamos hablando del propio gobierno federal. Y cuando ellos mandan una carta de advertencia, es algo que te pone a temblar. Y el 13 de marzo mandaron 97 de esas cartas a 97 grupos gigantescos de dealers de carros aquí en los Estados Unidos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque la FTC dice que estos dealers están anunciando precios que no son reales. Simple, directo y muy serio. Ahora, déjame leerte lo que dice esta carta, con mis propias palabras, porque es importante que entiendas exactamente de qué los están acusando. La FTC identificó una lista de prácticas que ellos consideran ilegales y le escribieron a los dealers para que supieran exactamente de qué se trata esto. La primera, anunciar un precio que no incluye todos los cargos obligados. O sea, ponen $22,900 en el letrero, pero cuando llegas al dealer resulta que hay fees de procesamiento, fees de documentación y un paquete de protección que viene incluido y que nadie mencionó antes. El precio real era de $26,000, pero el anuncio decía $22,900. La segunda, anunciar descuentos o rebajas que no aplican para la mayoría de la gente. O sea, meten en el precio un descuento de lealtad militar o un bono del fabricante que solo aplica para grupos muy específicos de personas. Pero el precio anunciado ya lo incluye como si todos lo tuvieran. Tú llegas al dealer, no calificas en ninguno de estos y el precio sube. La tercera, y esta me parece de las más abusivas, condicionarte el precio solo si financias con ellos. Te dicen, ese precio solo aplica si financias con nosotros. O sea, si ya tienes una aprobación de tu banco, si ya tienes listo tu crédito, si ya fuiste bien preparado, te dicen que ese precio ya no es para ti. Y la cuarta, meter productos y paquetes en el contrato que nunca aprobaste o que te dijeron que eran obligados cuando en realidad no lo son. Estas son las 4 cosas que están en la carta de la FTC documentadas, identificadas como prácticas ilegales. Y hay 97 grupos de grandes dealers que recibieron esas advertencias porque el gobierno tiene razones para creer que están haciendo exactamente eso. Pero aquí es donde se pone la cosa más interesante. Esa carta no llegó de la nada. La FTC venía trabajando y haciendo investigaciones encubierto de estas estafas desde hace tiempo. Años. Y hay casos reales con nombres, con números, con millones de dólares que muestran exactamente a dónde lleva esto cuando el gobierno decide actuar en serio. El primer caso que quiero que conozcas es el de Lindsay Automotive Group. Este es un grupo de dealers del área de Maryland y Virginia. Lindsay Chevrolet, Lindsay Ford, Lindsay Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Un negocio familiar con más de 60 años en el mercado. Y en diciembre del 2024, la FTC y el fiscal general de Maryland los demandaron. La acusación fue
que sistemáticamente engañaron a compradores de carros durante años, cobrándole miles de dólares por encima del precio anunciado y vendiéndoles productos que nunca pidieron. ¿Y cuánto era la diferencia entre lo que anunciaban y lo que cobraban? El 88% de los clientes pagó más de $3,000 por encima del precio del anuncio. No 200 ni 500 dólares. Y eso fue en el 88% de las transacciones. Pero espera que hay más. El 38% de los compradores, casi 4 de cada 10, dijeron que el vendedor les dijo que tenían que financiar con Lindsay para poder acceder al precio publicado, aunque ya tuvieran su propio financiamiento. Así fuesen militares con un préstamo especial ya aprobado para veteranos. Les decían, ese precio es solo si financian con nosotros. Y el 68% de los clientes a los que les cobraron add-ons, productos extra, dijeron que nunca los aprobaron o les dijeron que era obligatorio cuando no lo era. Este caso se resolvió en abril de 2026, hace apenas unas semanas. Lindsay tuvo que pagar 3.1 millones de dólares en multa civil al estado de Maryland y parcialmente más de 75 millones de dólares en restitución a los clientes que fueron afectados entre el 2020 y el 2025. 75 millones de dólares. Se dice fácil, pero es una cifra impresionante. Eso no es un error contable. Eso es un patrón sostenido durante años. Y Lindsay no es el único caso. Leader Automotive Group en Illinois tuvo que llegar a un acuerdo de 20 millones de dólares por prácticas similares. También tenemos que nombrar a Asbury Automotive Group, uno de los grupos de dealer más grandes del país. Enfrenta una demanda de la FTC que incluye algo que me parece especialmente importante mencionar aquí, porque sé quién me ve. La FTC acusa a Asbury de discriminar especialmente contra consumidores negros y latinos. Según la demanda, les ofrecían productos add-ons más caros, con márgenes más altos y en condiciones menos favorables que a otros compradores. No porque sus carros fueran diferentes, tampoco porque su riesgo crediticio fuera malo, sino porque quienes eran. Todo esto está en la demanda federal, con evidencia. Ahora hay algo que quiero explicarles porque es la parte que más me parece importante de toda esta historia y que muchos medios de información no están explicando bien. Hace poco más de un año, la FTC tenía una regla. Se llamaba la regla CARS, Combating Auto Retail, y básicamente obligaba a los dealers a decir el precio total desde el principio, todo incluido, sin ninguna sorpresa al final. Esa regla iba a cambiar esta industria. Pero en enero del 2025, un tribunal federal, el Quinto Circuito, anuló esta regla. La tiró a la basura. ¿Por qué? Porque los grupos de dealers la demandaron. NADA, la Asociación Nacional de Dealers de Automóviles, llevó el caso a los tribunales y ganaron. O sea, el gobierno intentó protegerte por ley. La industria se opuso y la industria ganó. Y entonces, ¿qué hace la FTC ahora que no puede usar esta regla? Exactamente lo que estamos viendo. Demanda caso por caso y mandan cartas de advertencia a todos estos grupos de dealers para dejar claro que aunque la regla cayó, ellos no se van a quedar quietos ni tranquilos. Eso es lo que significa esta noticia. No es solo el gobierno les escribió una carta. Esto es, el gobierno perdió la batalla legal, pero está de pie y está atacándolos con todo lo que tienen. El gobierno perdió a nivel federal, pero hay un estado que acaba de cambiar las reglas del juego para todos. Y te voy a explicar por qué te afecta aunque no vivas ahí. En octubre del 2025, California aprobó su propia versión de la regla CARS. La llamaron el California Combating Auto Retail Scams. Y básicamente hace lo que la regla federal no pudo hacer. Obliga a los dealers a ser transparentes con el precio total desde el principio. ¿Por qué importa eso si no vives en California? Porque California suele ser siempre el primer estado. Lo que pasa allá con el tiempo llega casi a todos los estados. Y muestra que la presión sí está funcionando. Aunque sea lento y duro, la rueda está girando.
Ahora sí, ¿qué haces tú con todo esto ahora? Lo primero es entender que estas noticias son poder. Cuando un dealer sabe que tú sabes que la FTC está activa, que hay demandas en curso, que hay dealers que tuvieron que devolver 75 millones de dólares, todo el juego cambia y se inclina a tu favor. Pide siempre el precio out the door, todo incluido por escrito antes de negociar. Si un dealer se niega a dártelo, ya tienes la respuesta que necesitabas. Y si te dicen que el precio anunciado solo aplica si financias con ellos, eso es exactamente una de las prácticas que la FTC identificó como ilegal en su carta. Y esto es tu as bajo la manga para que puedas usarlo en la negociación de la compra de tu auto. Y si quieres, puedes decirle que vas a reportarlo en reportfraudftc.gov. Aquí te lo dejo escrito para que le tomes una foto. Esa es la página oficial de la FTC para quejas de consumidores. Ellos están hambrientos y con ganas de recibir una denuncia tuya contra estos dealers. Y si te cobran productos que nunca pediste o que te dijeron que eran obligados, tienes derecho a disputar eso. Hay procedente legal y hay casos ganados. Y ahora hay 97 grupos de dealers que saben que el gobierno los está observando. La industria en este país mueve cientos y cientos de millones de dólares al año. Y por mucho tiempo, las reglas las puso quien tenía más abogados. Eso está cambiando. Lento, con tropiezos, pero está cambiando. Y tú, por ver este video, ya entras con más información que el 90% de la gente que va a poner un pie en un dealer este fin de semana. Comparte este video, en serio, porque hay alguien en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, que está pensando en comprar un carro y no sabe nada de esto. Suscríbete si quieres seguir informado de lo que está pasando con las leyes, las noticias y el dinero en este país. Nos vemos en un próximo video.